Bien, vamos a iniciar. Buenas tardes nuevamente a todos. Ok, vamos a iniciar con esta parte de redacción indirecta de párrafos. Es el último tema, David, es el último tema de el que viene en el libro. Recuerden, ya pasamos los elementos de lectura y este es el último de redacción. Redactar, recordemos, implica escribir, pero como estos exámenes se realizan, más bien, se revisan de manera estandarizada solamente con las letras, entonces no hay la oportunidad libre de que nosotros escribamos, sino que aquí se revisa todo automáticamente. Entonces, ¿cómo son estos ejercicios? Aquí en la estructura de los ejercicios, pues ya lo vieron ustedes. Se presenta un párrafo de entre 6 y 8 oraciones y luego de ese solo párrafo les van a hacer algunas preguntas. En el examen vienen de 4 a 5 preguntas por párrafo, pero aquí en este ejercicio que vamos a revisar el día de hoy, lo que se va a revisar son 10 preguntas, ¿de acuerdo? De un solo párrafo. ¿Sí? Bien. ¿Qué necesitamos saber y reconocer para contestar este ejercicio? Bueno, recordemos ya todo el camino que llevamos analizado de la comprensión lectora, que es lo primero que tenemos que hacer, y después vamos a analizar el párrafo. Bien, necesitamos en primer momento reconocer cuál es el contenido de ese párrafo, entenderlo, ¿sí? Entonces, una lectura profunda del párrafo, identificar la idea principal, las relaciones lógicas entre las oraciones. Necesitamos también habilidades de razonamiento verbal para, pues, discriminar y observar cuál es la respuesta correcta, dominar las reglas de gramática y de sintaxis y observar y detectar errores en la redacción, inconsistencias en el orden de las ideas, tener lectura crítica y análisis detallado del texto, que eso ya lo estuvimos viendo también en los elementos anteriores que estudiamos. Bien, ¿qué necesitamos para contestar? Bueno, primero, leer el texto completo. Tenemos que revisar, igual que como hicimos el, el, en el ejercicio anterior, tenemos que observar perfectamente bien el texto, seleccionar las palabras clave y comprender las ideas y las oraciones principales. Aquí el punto número 2 nos dice identificar la idea principal, reconocer cuál es el tema central, cuál es la relación entre esas oraciones, porque esto nos va a permitir, como ya he dicho en otras ocasiones, si yo no entiendo el texto del que me están preguntando, si yo no entiendo las preguntas, pues se me va a hacer muy difícil encontrar la respuesta correcta. Ahorita que empecemos a hacer el ejercicio juntos, vamos a observar que al principio es como mucho trabajo, hay que estar practicando, ¿de acuerdo? Bien. Analiza el tono y el estilo del texto original. Si yo detecto si el texto tiene, por ejemplo, un sentido humorístico, si es sarcástico el autor, si es un texto de opinión, si utiliza palabras informales, no sé, todo lo que tenga que ver con el estilo del texto, esto me va a dar claves para entender qué es lo que me quiere decir el autor y son claves para la respuesta. Ok, algo importante es que me va a solicitar los elementos gramaticales que ya hemos observado, todo lo que vimos en los ejercicios anteriores de entender la relación gramatical, la corrección, la concordancia, que ya lo habíamos visto, que tenga género, número y tiempo verbal. Recuerden que son de las primeras cosas que nos saltan en las oraciones que decimos, esta oración no corresponde, está mal. Por ejemplo, si leemos algo como las casa blanca o blanco, entonces entendemos que la oración tiene un problema, inmediatamente nos va a saltar a la vista, ¿no?
Ok, descartar oraciones irrelevantes o contradictorias es una estrategia de resolución que hemos venido ejercitando constantemente y que nos ayuda mucho, ¿sí? Hay que detectar los errores de cohesión y de coherencia que que ya los hemos estado revisando con anterioridad y aquí solamente vamos a ver algo pues muy rápido, ¿sí? Hay que revisar el orden. Hay que preguntarse, ¿el texto sigue un flujo lógico? Recuerden cómo se construye un párrafo. Un párrafo se va a construir, primero, tiene un tema. Ese tema va a estar desarrollado a lo largo de varias ideas. Generalmente, en la primera oración, iniciando el texto, nos va a decir la idea principal. Luego nos va a dar ideas secundarias y luego nos va a poner ejemplos, ¿sí? Todas esas ideas se van a tejer en el párrafo utilizando conectores, utilizando signos de puntuación, ¿sí? Esto lo tenemos que tener bien claro. Entonces, hay que observar en primer momento, ¿el texto tiene un orden lógico? ¿Cómo se presentan las ideas? Si están en un orden lógico, recuerden, no puedo empezar a hablar, por ejemplo, voy a poner un tema, ya saben, cursi ridículo. No puedo empezar a hablar de jícamas, de cómo es la producción de jícamas, de cómo se siembran las jícamas, y luego poner que es un platillo fresco y cómo se come, y ya después, o sea, y en medio de eso, entre las jícamas y antes de servir las jícamas, empezar a hablar del problema de las abejas que se están extinguiendo. Ahí encontramos un orden de lógica, un salto. A eso se refiere con el texto sigue un flujo lógico, ¿sí? Hay que asegurarnos de que las ideas estén presentadas en orden, que faciliten la comprensión del lector, que tenga una estructura clara. Esto es en el general del texto, que se hable acerca del tema y que se desarrolle. Generalmente en un párrafo no hay una conclusión, ¿sí? Pero a veces les pueden poner un texto un poquito más largo, ¿sí? Em, ya saben cómo identificar la coherencia, si las ideas están bien relacionadas entre sí, que cada oración se conecte lógicamente, porque en este tipo de preguntas, algo que sí les van a preguntar es cuál de estas ideas, en el ejemplo que vamos a ver hoy son 6 ideas, y les van a preguntar cuál idea debería quitarse o cuál podría quitarse para que estuviera el orden lógico. Entonces, eso es algo que vamos a pensar, ¿sí? ¿Cuál de estas ideas podría quitarse y podría seguirse entendiendo? ¿Sí? Hay que observar muy bien los conectores, por ejemplo, además, por lo tanto, en consecuencia, por ejemplo, sin embargo, todos esos, el pero, ya saben, que le van a dar fluidez al texto, ¿sí? Ok, bien. Espero que hasta aquí no haya ninguna pregunta. Vamos a iniciar con el texto. El texto es es un tema, bueno, recuerden que tema es una cosa, ¿sí? Y la idea principal es otro. El título podría ser, por ejemplo, Pobrecitos indígenas. El tema podría ser la discriminación de los indígenas, pero la idea principal podría ser discriminación en las aulas. ¿Sí? Hay que observar que son 3 elementos distintos. No porque tenga un tema, por ejemplo, las jícamas y su relación con las marmotas. No porque tenga ese tema, quiere decir que el texto se trate de eso. El título podría ser La historia de José. Eso es algo muy general. El título es una cosa, lo que viene en el texto es otra. Lo primero que vamos a hacer en este momento es leer el texto a profundidad, ¿sí? Vamos a ir observando las palabras clave del texto. Eso es lo primero. Tengo que entender a profundidad de lo que estoy leyendo.
Cuando ustedes van a hacer su examen, van a tener ahí a lo mejor marcatextos, van a tener sus lápices, sus plumas. Yo, en lo personal, sí les comparto que a mí me gusta mucho cuando estoy analizando los textos empezar a hacer notitas, algunos subrayo, algunos le pongo como línea quebrada, algunos le pongo un cuadrito, porque cuando yo voy haciendo como mi resumen, voy como creando una imagen en mi mente de lo que estoy subrayando, o a veces unos les pongo un color, a veces les pongo otro, y eso como que se queda en mi memoria y me ayuda cuando reviso las preguntas, puedo recordar, esta palabra estaba aquí. Entonces ya, aunque a veces en los exámenes se los pone numerado, por ejemplo, les ponen 1, 5, 15, etcétera. Eso quiere decir el número de renglones que hay. Entonces, tú puedes buscar rápidamente por ejemplo, te pueden decir, en la línea 17 del texto discriminación de indígenas aparece una idea o aparece tal oración. Entonces tú ya rápidamente buscas el 15 y luego ya 2 líneas más y ya sabes que es la 17. Pero cuando construyes este mapa de que tú lo analizas en tu mente, a mí es algo que me funciona mucho. Ya sé de qué color puse la palabra, si la subrayé, si la encerré, si le puse la línea quebrada, no sé, con lo que yo lo haya señalado, y eso me ayuda a tener como mucha claridad y encontrar las cosas más rápido. Lo que vamos a hacer en este momento es, primero, voy a leer el texto y luego vamos a ir señalando las palabras clave, ¿sí? No importa si las palabras que ustedes señalen no son las mismas que yo señale, ¿sí? Lo que importa es que tengamos muy claro en nuestra mente que tenemos que analizar el texto. Esto es lo primero, no es solamente leerlo, es analizarlo y reflexionarlo en profundidad. Esta práctica del análisis profundo del texto les va a ayudar a encontrar las respuestas de manera rapidísima. Vamos a hacerlo. Voy a empezar. La discriminación hacia las personas indígenas es un problema persistente en muchas sociedades alrededor del mundo. A pesar de los avances en derechos humanos, estas comunidades continúan enfrentando barreras significativas en áreas como la educación, la salud y el acceso al empleo. Un claro ejemplo de esto es el trato desigual que reciben en los sistemas educativos, donde muchas veces no se respeta su lengua ni su cultura. Asimismo, es común que sean víctimas de prejuicios y estigmatización social, lo que perpetúa su marginación. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agrava aún más esta situación. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad de oportunidades para las personas indígenas en todos los ámbitos de la vida. Bien, entonces estamos en el subrayado de palabras clave. Todos empiecen, por favor, a hacerlo en sus materiales. No importa si no son las mismas que yo subrayo. Lo importante es que cada uno practique, ¿de acuerdo? Recuerden, una palabra clave es una palabra o un concepto que me ayuda a construir un resumen de la lectura. ¿Qué es lo principal? ¿Qué debo entender acerca de este texto? Bien, pues en primer lugar tenemos conceptos claves. Discriminación indígena es un problema alrededor del mundo. A pesar, fíjense, aquí está un conector de a pesar
de los derechos humanos, estas comunidades continúan enfrentando barreras en educación, salud y acceso al empleo. Un claro ejemplo de esto es el trato desigual que reciben en los sistemas educativos. Miren cómo es un ejemplo, donde muchas veces no se respeta su lengua o su cultura. Es común que sean víctimas de prejuicios, estigmatización social, lo que perpetúa su marginación. La falta de reconocimiento de su valor cultural, sus contribuciones históricas agravan su contexto. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? Aquí tenemos algunas palabras clave. ¿Sí? Como vemos, nuestro tema es la discriminación de las personas. Esto, fíjense bien, estoy leyendo las palabras claves para construir el resumen. La discriminación de las personas indígenas es un problema en todo el mundo. A pesar de los derechos humanos, hay muchas barreras en educación, salud y acceso al empleo. Aquí, en la oración número 3, se hace un ejemplo de uno de esos temas específicos, que es el trato desigual en el sistema educativo, porque muchas veces no se respeta su lengua o su cultura. Son víctimas de prejuicios, estigmatización social, lo que perpetúa su marginación. Esto hace que haya una necesidad de reconocimiento o falta de reconocimiento de su valor cultural, de cómo han contribuido a su historia, y esto agrava su contexto. ¿Sí? ¿Qué se necesita para sacar este problema adelante? Nuevas políticas que sean inclusivas y aseguren la igualdad de estas personas. Aquí, guardando el silencio, por favor. Aquí ya tenemos todo el texto cómo está funcionando. Fíjense bien. Recuerden lo que les dije hace un momento. En un párrafo, en general, la idea principal va a aparecer en la oración, número 1. La discriminación hacia las personas indígenas. Esta es la principal idea, ¿sí? Y luego nos dice, en la número 2, continúa esta idea. A pesar de todos los avances que se han hecho en derechos humanos, esto no se ha podido resolver. En la oración número 6 nos dice cómo se puede solucionar. En la oración 3 y 4, en la oración 3 nos dice en qué ámbitos tienen estos problemas. En la 4 nos da un ejemplo, ¿sí? Y en la oración número 5 se expresa cómo la cultura indígena ha contribuido al desarrollo histórico de los pueblos. Hasta aquí vamos bien, me imagino. ¿Sí? Ok, bien. Ok, ya tenemos aquí claramente de qué se trata nuestro texto y cómo está ordenado. Esta parte, tener toda la claridad de nuestro texto nos va a ayudar a entender de qué me van a preguntar. Si yo no entiendo eso, difícilmente voy a entender o contestar adecuadamente las preguntas. Por esto es muy importante detenernos unos momentos en hacer esta revisión con mucha profundidad, pues para que el texto pueda salir adelante. Vamos a ver ahorita que las preguntas no están tan sencillas
como a nosotros nos gustaría. Por eso necesitamos tener esto con mucha claridad. ¿De acuerdo? Bien. Ya aquí, no sé si a ustedes les pasó, pero aquí yo ya vi cuál oración podríamos quitar y el texto podría seguir entendiéndose. Antes de pasar a las preguntas, quisiera saber si alguno de ustedes sabe qué significa la palabra prejuicio. Recuerden, chicos, cuando estamos practicando en nuestra casa o estudiando, necesitamos tener diccionario. Si no sabemos qué significa una palabra, vamos a investigar o a preguntar, porque si no, ¿cómo voy a contestar? ¿De acuerdo? Ok, prejuicio quiere decir antes del juicio, es decir, algo que yo juzgo antes de conocerlo. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo donde les va a quedar muy claro. Antes, o si pienso que alguien está tatuado, digo, no es que seguramente pertenece a una pandilla. Eso es un prejuicio, porque hay muchas personas que pueden tener tatuajes solamente porque les gusta, o desean hacerse un dibujo en su piel. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Y si yo tengo tatuado a Bob Esponja en el brazo, pues no quiere decir que pertenezca a la pandilla de Bob Esponja, ¿verdad? Ok. Bien, bueno, ya saben, es que así ya no se les va a olvidar que es un prejuicio. Ok, bien, vamos a continuar con otra palabra que podría ser que ustedes no supieran. Ok, tenemos estigmatización social. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Un estigma social? Bien, pues el estigma social es pensar que hay personas que porque pertenecen a un grupo social, por ejemplo, los indígenas, como es este caso, que deben tener ciertas características. Alguien puede pensar, es que si es indígena, es que es pobre, o que no tiene educación, o que no tiene cultura. Como ya sabemos, porque se ha estudiado muchísimo, las personas, ¿se acuerdan cuando vimos el texto de los nadie? Las personas que pertenecen a, a grupos, a grupos sociales, por ejemplo, los indígenas, por supuesto que tienen cultura, por supuesto que tienen tradiciones, por supuesto que pueden ser personas muy brillantes y muy talentosas. Si alguna vez han ido a la playa, la gente que pasa ahí ofreciéndote, desde cosas de comer hasta pulseritas y que te hacen las trencitas, las personas a veces te hablan 3 o 4 idiomas, ¿eh? O sea, te hablan mínimo te hablan en español, te hablan en inglés y a veces te hablan en francés, en italiano o así, tú te quedas. Yo he conocido personas indígenas que hablan 5 o 6 idiomas, ¿sí? Y que nada tiene que ver su fisonomía, su aspecto, o lo que a veces pensamos es que son pobres o es que van a tener ciertas características. No, eso es un estigma social, es como un señalamiento. El concepto se parece mucho a lo que acabamos de ver de prejuicios, ¿sí? Ok, otro que quizás podrían tener como que no les quede tan claro es perpetuo. ¿Alguien sabe qué es perpetuo? Para siempre, muy bien. ¿Sí? ¿Y alguien sabe qué es marginación? Marginación, ¿sí? ¿Qué aparece? Pues viene de la palabra margen. Lo del margen es lo que está lejos, lo que está fuera de el centro, ¿sí? Fuera de lo que ya conocemos, ¿sí? Ok, entonces, dice aquí falta de reconocimiento y su valor. Ay, no, perdón, me equivoqué. Estigmatización social, lo que perpetúa su marginación, es decir, que siempre estén relegados. ¿Sí? Ok. Hasta aquí no hay dudas, ¿verdad? Sí.
Ok, vamos a iniciar con las preguntas. ¿Sí? Ok. No, no los van a escribir. Por favor, los quiero a todos prestando mucha atención. ¿De acuerdo? Fíjense bien. Lo primero que vamos a realizar es hacer un análisis de la pregunta. Si yo no entiendo la pregunta, me va a costar mucho reconocer la posible respuesta. Bien, vamos a iniciar. Necesito que observemos y que veamos cuáles pueden ser las palabras clave de la pregunta. ¿Sí? Vamos a iniciar. Luis, ¿me ayudas a leer la pregunta, por favor? Gracias. Gracias. Fíjense bien. Aquí ya me están mandando a que revise 3 oraciones. ¿Sí? Pero ¿qué me está preguntando? No nada más me está diciendo, vuélvelas a leer. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Ok, me dice, ¿cuál de las siguientes opciones expresa mejor estas oraciones? ¿Qué tengo que buscar en estas oraciones, en estas 3 oraciones? Fíjense bien. ¿Quién me dice con otras palabras qué tengo que hacer? Expresa mejor las oraciones 3, 2, 3 y 4. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. ¿Tengo que hacer, Gabriel? Muy bien. Tengo que hacer la síntesis o el resumen de las oraciones 2, 3 y 4. Vean cómo la instrucción no es tan rápida ni tan sencilla, ¿sí? Pero como ya la tenemos subrayada, ¿qué creen? Nos va a costar menos trabajo revisarla, ¿sí? Vamos a regresar a lo que ya tengo subrayado, que aquí está, 2, 3 y 4, y en una sola frase tengo que sintetizar estos elementos, ¿sí? Quiero que todos en el material que tienen vayan revisándolo, ¿sí? Veamos juntos las ideas. Dice, a pesar de derechos humanos, hay barreras de educación, salud y acceso al empleo. Un ejemplo es el trato desigual de la educación porque no se respeta su lengua y su cultura, son víctimas de prejuicios, estigmatización social y perpetua marginación. ¿Sí? Estos son los conceptos que se deben repetir. ¿Se acuerdan? Como en lo que veíamos de Tadeo, de la oración, reescribir la oración en los párrafos, lo que veíamos en el video anterior. Entonces, vamos a ver cuál de estas opciones representa este apartado. Vamos a iniciar desde la primera. Aquí ahorita tenemos todo el tiempo para hacer el análisis. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la número 1. Voy a cambiar mi plumita para poder aquí tachonear y que no se confunda con las palabras clave de la pregunta. Además de los derechos humanos, los indígenas enfrentan barreras en la educación, sufren prejuicios y son marginados. Bueno, aquí tenemos la primera parte que habíamos visto sobre los derechos humanos, ¿sí? Las barreras de la educación, prejuicios y marginados. Pero, ¿qué nos hizo falta? ¿Qué nos hizo falta? Gabriel, sociedad. ¿Qué de la sociedad? Recuerden que hay otros temas que se mencionan. Me voy a regresar para que lo vean, ¿va? Salud, empleo. ¿Sí? Ok, entonces, esta oración está bien elaborada, pero nos faltan temas. ¿Sí? Así que por lo pronto, esta no. ¿Sí? Ok, todos prestando atención. Tadeo. Bien, la B. Con todo y los avances, las comunidades indígenas se enfrentan barreras en áreas clave y sufren estigmatización de la educación y la sociedad. ¿Qué tema nos hizo falta aquí?
la salud y el empleo, ¿sí? Y además se olvidó de un tema importante que viene acá, los derechos humanos, ¿sí? Entonces, esta, como es demasiado amplia, esta yo la borraría, esta no, porque como es tan amplia, ya no me deja ver todos los otros temas. Abre tu libro, por favor. Bien. La C, aunque se han logrado avances, los indígenas siendo discriminados en un sistema, en el sistema educativo donde no se respeta su cultura ni su lengua. Aquí solamente nos habla del sistema educativo, pero no nos habla de los derechos humanos y tampoco nos va a hablar de el acceso al empleo y la salud. Sí queda claro, ¿verdad? Ok, vamos a ver el inciso D. A pesar de los avances en derechos humanos, los indígenas enfrentan barreras en educación, empleo y salud, además de ser víctimas de prejuicios sociales. Esta, para mí, sería la correcta. Pero recuerden, no podemos irnos a todas. No podemos decir, ya con esto ya no voy a revisar la E porque yo creo que esta ya tiene todo. Porque necesitamos revisar todos. Máximo cuando estamos trabajando en nuestro estudio. ¿Sí? Ok, vamos a leer la última. Las comunidades indígenas enfrentan discriminación en áreas como educación, empleo y salud, además de ser marginadas socialmente. ¿Qué nos faltó ahí? Los derechos humanos. ¿Sí? Fíjense bien, en esta, en la número 1, nos dice implícitamente que nos está pidiendo un resumen, ¿sí? Aunque no lo diga con esa palabra. ¿Sale? Ok, vamos a la siguiente. Dice, selecciona la oración que no, y hasta viene con mayúsculas, que no guarda relación con el resto del párrafo. ¿Pudieron ver? Yo les dije que yo la encontré casi inmediatamente. ¿Cuál de estas oraciones nos habla de otro tema? ¿Cuál? Fíjense bien, por un lado, a ver, vamos a ver con lo que nos dice Estefanía. Por un lado, nos dice las 6, nos va a hablar de elementos, fíjense, mientras todo el inicio, ¿sí? Nos está hablando del problema de la discriminación. Esta idea nos habla de cómo se puede solucionar el problema. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí? Esto podría ser un punto y aparte para mí. Punto y aparte, hablar de cómo se puede hacer eso, no nomás decirle al gobierno, hazlo. ¿Ya entendieron? Si yo no tengo claramente eso en mi mente, no voy a, o sea, me voy a estar la 2, la 3, la 5. ¿Sí me doy a entender? Vean qué rápido puedo contestar. Esta pregunta sí analicé muy bien mi texto. Ok, vamos a ver la siguiente. Muy bien, Estefanía. Ok. Pregunta, a ver, dejé. Ay, no, me equivoqué. Ok, bien. De esta pregunta, ¿cuál sería la mejor opción para reorganizar las oraciones 4, 5 y 6 en términos de coherencia y lógica? ¿Qué me está preguntando esta pregunta? ¿Quién me lo dice? ¿Qué me pregunta? Con otras palabras. Ajá, me está preguntando, ¿hay un acomodo mejor para estas preguntas o está bien el que tenemos aquí? Lo digo porque 4, 5 y 6 es una de las opciones, ¿sí? Que vean, es esta. Me pregunta, ¿hay otra manera en que se pueden reorganizar las oraciones o así está bien? Eso es lo que me está preguntando. Yo les pregunto,
en lo que ya leímos y analizamos, ¿creen que se puede reorganizar mejor? Vamos a ver, vamos a regresarnos. 4, 5 y 6. Fíjense bien. Aquí tenemos una clave que les pido, por favor, que lo tomen bien en cuenta. La pregunta número 4 inicia. ¡Ay! Bueno, no me salió derechito, ¿verdad? Ya saben. Ok. Asimismo es un conector. Bien. Si yo muevo de lugar esta frase, quiere decir que todo lo que está atrás, fíjense también cómo ocurre eso mismo en la oración 6, que todo lo que está atrás a lo que hace referencia se va a cambiar, ¿sí? Por ello, también la 6. Si yo lo muevo de lugar, el referente va a cambiar. ¿Qué es un referente? Lo que está antes. Fíjense bien, ¿qué sería lo anterior? De las 6 sería la falta de reconocimiento de su valor cultural, sus contribuciones a la historia, ¿sí? Agravan esta situación. Esto y lo que viene en la oración número 3, que es lo que nos habla del sistema de educación, estos elementos se modificaría. Si yo pongo primero la la oración número 5, antes de la 4, el referente sería todo lo de la oración 5. Y entonces, ¿qué pasaría con la oración 6? Simplemente por esto, yo sé, me voy a regresar a las opciones. Yo sé que por ningún motivo puede empezar con esta. Y con la pregunta 6, bueno, ahí ya eliminé una, ¿sí? Vamos a regresarnos. Ay, me equivoqué, perdón, era para el otro lado. Ahora, yo les pregunto, ¿creen que puede tener un acomodo diferente? Muy bien, Maite. Por eso, la opción E es la respuesta correcta. El acomodo que tenemos aquí es el adecuado. Aquí te pregunta si lo debemos reorganizar. La respuesta correcta es no. ¿Sí? Bien. ¿Qué frase sustituiría la oración 6? Recuerde que la oración 6 es la que nos manda a revisar otros elementos. Se podría hacer un punto y aparte. Chicos, permítanme, por favor. Ok. Dice la oración, es fundamental se promuevan políticas inclusivas para la igualdad. Esto es lo que debería tener esta oración, ¿sí? Vamos a leer las oraciones. Dice, las políticas inclusivas son esenciales para garantizar un futuro más justo para estas comunidades. La verdad está súper bonita, no sé qué opinan ustedes. Tiene todos los elementos. Bien, para mí esta es la que sería ahorita, pero necesitamos revisar todas las demás para ver que no haya una mejor. ¿Sí? Bien, ve. Alan, siéntate bien. El reconocimiento de los derechos a las personas indígenas es solo el primer paso hacia la equidad. Aquí nos habla de los derechos humanos, que ya habíamos visto que estaban en la oración 2, por eso esta no. ¿Sí? Es necesario que se promueva una mayor integración cultural en culturas de áreas sociales. Shh. No huyes, por favor. Esta tampoco, está incompleta. Sí. Ya nos vamos a ir, permíteme. D. La historia ha demostrado que las comunidades indígenas han sido fundamentales en la construcción de nuestras sociedades. Esta es parte de la idea 5. Víctor, permíteme. Finalmente, la inclusión. Víctor,
La inclusión de las personas indígenas en el sistema educativo es clave para su desarrollo. Esta me gusta porque inicia con un conector que va cerrando lo que se espera de la oración número 6. La inclusión de las personas indígenas en el sistema educativo es clave para su desarrollo. Aquí solamente me habla del sistema educativo. Por lo tanto, aunque tiene el conector bonito, no completa todo lo que se requiere que sí tiene la oración número 6. Por eso, en la número 4, la opción correcta es la A, como ya habíamos visto. ¿Sí? Ok, vamos a hacer la última, que es muy breve. Dice, ¿qué conector es más adecuado para conectar las oraciones 5 y 6? Vamos a ver. 5 y 6. La falta de reconocimiento de su valor cultural y sus contribuciones históricas agravan aún más esta situación. Por ello, es fundamental que se promuevan políticas inclusivas que aseguren la igualdad de oportunidades para las personas indígenas en todos los ámbitos de la vida. Aquí ya tenemos un conector. Por ello, yo creo que tenemos que buscar uno que sea sinónimo. Vamos a ver. Uno que pueda ser es vamos a irnos por el que no puede ser. ¿Cuál no puede ser? Asimismo, no. En cambio, tampoco. Por otro lado, tampoco nos queda. Sin embargo, y por lo tanto. ¿Sí? Sin embargo, tampoco, porque no es un cambio de idea. Es un elemento que está diciendo que por todo lo anterior tiene que hacerse esto para modificar.